Bien, como les decía, habíamos estado viendo este tema que es leyes, ¿no es cierto?, que rigen en leyes básicas que rigen en electrotecnia o circuitos eléctricos. Habíamos visto ya ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, habíamos visto ya valores de resistencias, valores óhmicos de resistencia, tolerancias en resistencias. Habíamos visto resistencias en serie, resistencias en paralelo. eh, Habíamos visto resistencias en estrella delta o delta estrella y transformaciones, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Para comenzar viendo potencia, es necesario que nosotros definamos, o para ver potencia eléctrica es necesario que nosotros definamos qué es potencia. ¿Alguien sabe qué es potencia? ¿Cuál es el concepto de potencia? En el colegio tal vez vieron potencia como en física. Puede ser la medida de una tasa de, Diga nomás, Escobar. puede ser la medida de una tasa que se realiza un trabajo o algo así parecido. Ya, medida de la tasa a la que se realiza un trabajo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice como el concepto general, ¿no es cierto? La tasa medida de la tasa en la que se realiza un trabajo, pero potencia en términos un poco más explicativos, quiere decir la rapidez con la que se realiza un trabajo, ¿ya? Es lo mismo que dijo Escobar, pero un poquito más entendible, más a nuestras palabras, ¿no es cierto? Es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Es decir, en física, trabajo significa, si yo estoy moviendo una carga, ¿no es cierto? Es aplicar una fuerza y que un peso se deslice o se mueva, ¿no es cierto? Entonces yo aplico la fuerza y cuando se mueve el peso, se mueve la masa, ¿no es cierto? Se está realizando un trabajo. Ahora, potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo, es decir, si yo a ese peso yo lo puedo mover lento o viene alguien con mucha más fuerza, ¿no es cierto? Y lo mueve más rápido, entonces significa que hizo mayor trabajo, ¿ya? Entonces, eso es potencia, potencia física, ¿no es cierto? La rapidez, métemela aquí, rapidez con la que se realiza un trabajo. Rapidez para realizar trabajo, ¿ya? Nótese que trabajo es el, el, el concepto de trabajo es aplicar una fuerza, ¿no es cierto? Y que la masa o lo que queramos nosotros mover al aplicar la fuerza se mueva, ¿no? Porque si la masa no se mueve, no hay trabajo, ¿ya? Ahora, potencia no es lo mismo que potencia eléctrica, ¿no es cierto? Vamos a ver potencia eléctrica. Es similar, pero no es lo mismo. Potencia eléctrica. ¿Qué se les viene o alguien sabe el concepto de potencia eléctrica? Si yo ya les dije que es la rapidez con la que se realiza un trabajo, potencia física, definamos potencia eléctrica. Es como ser el sinónimo de voltaje, la fuerza. No. Vamos a Es decir la, que es la proporción que transfiere una unidad, algo así. ya, vamos a decir que voltaje sí es como una fuerza, ¿no es cierto? Pero es una fuerza que ayuda a mover El tiempo, perdón, era el tiempo. ya, voltaje es una fuerza que ayuda a mover electrones, ¿no? Voltaje es una fuerza que ayuda a mover electrones. Pero cuando ya hablamos de potencia eléctrica, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando ya eh, de que hay un elemento, en este caso vamos a decir, puede ser una resistencia que está consumiendo que está consumiendo un tipo de energía. Y entonces por ahí viene, ¿no? Potencia es la cantidad de energía, ¿no es cierto? Es cantidad de energía eléctrica, Transferida de una fuente a un consumidor. exactamente, energía eléctrica
¿no es cierto? La cantidad de energía eléctrica, ¿no es cierto?, de una fuente a un elemento consumidor, pero ¿por qué? Por unidad de tiempo. Unidad de tiempo, ¿ya? También ponemos que es la medida en la que se representa, es en vatios. Sí, correcto. En vatios, ¿no es cierto? Voy a anotar por aquí, ¿ya? Vatios. Muy bien, ¿qué más sabemos de potencia? O sea, lo que quiere decir es la cantidad que consume un foco, una televisión, así. Exactamente, Lo ¿no? que tiene la pila tiene 9 voltios, así, pero en Ah, bueno, potencia. la pila es una fuente generadora, ¿no? Va a entregar, va a entregar energía. En este caso puede ser a un motor, a un juguete, a un celular, a un televisor, a un electrodoméstico, ¿no es cierto? A una resistencia, un foco, ¿no es cierto? Entonces, la potencia eléctrica, ¿no es cierto? Es la cantidad de energía eléctrica, ¿ya? La cantidad de energía eléctrica. Entonces, ustedes van a encontrar que si ustedes van a comprar un foco, les van a decir de cuántos vatios, ¿no es cierto? Entonces, les están preguntando de cuánta potencia, ¿ya? Cuánta potencia, es decir, de eso va a depender la energía que va a consumir, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, miren aquí en potencia física, la rapidez, ¿no es cierto?, para realizar un trabajo, y acá es la energía, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo, ¿ya? Tiene cierta similitud. Ahora, potencia eléctrica no es lo mismo que potencia física, ¿ya? Y aquí les voy a poner un ejemplo. Si yo compro un taladro eléctrico, ¿no es cierto? Y el taladro eléctrico me dice, este es de 60 watts, ¿verdad? No quiere decir que me va a dar 60 watts de qué? De potencia física, sino 60 watts es potencia eléctrica. No es lo mismo potencia eléctrica que potencia física. Pero qué sí está relacionado o qué sí es proporcional? Potencia eléctrica es proporcional a la potencia física. Mientras más potencia eléctrica, más potencia física yo voy a tener, ¿ya? Mientras más potencia eléctrica, más potencia física. Menos potencia eléctrica, menos potencia física. Dicho esto, ¿no es cierto? Vamos a definir la fórmula de la potencia eléctrica. La fórmula de la potencia eléctrica, ¿no es cierto? Es que potencia es igual a ¿qué? ¿Alguien sabe? Potencia es igual a voltaje Voltaje por intensidad. por intensidad. Voltaje por intensidad. ¿Ya? Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. ¿Listo? Entonces, para calcular yo la potencia en un circuito, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner una fuente. Tengo una resistencia. ¿Qué es lo que yo necesito? Tengo aquí voltaje, ¿no es cierto? Lo que yo necesito saber es la corriente, la intensidad, ¿ya? Entonces, ahí sí yo puedo calcular cuál es la potencia aquí, ¿no? ¿Cuál es la potencia aquí? Potencia va a ser igual a voltaje por intensidad, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo voltaje y resistencia y no tengo intensidad? ¿No es cierto? Aplico la ley de Ohm. Y aquí yo quiero que ustedes, por favor, esto no se lo graben, sino que lo razonen, ¿no es cierto? Si yo tengo voltaje, ¿no es cierto? Tengo voltaje y resistencia, aplico la ley de Ohm, ¿no es cierto? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Ley de Ohm, vamos a poner aquí, ¿ya? Ley de Ohm.
Ley de Ohm me dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Despejemos intensidad. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si yo tengo voltaje y resistencia, la potencia será igual a voltaje, ¿no es cierto? Que sí lo tengo. Y y corriente, ¿a qué es igual corriente? Voltaje sobre resistencia. Entonces, corriente es igual voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Ya? Si es que yo tengo solo voltaje y resistencia. Ahora, si yo tengo corriente y resistencia, ¿no es cierto? Vengo a la ley de Ohm y digo, voltaje es igual, ¿no es cierto? Este de aquí, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, como tengo solo intensidad, digo, potencia es igual, en vez de voltaje que no tengo, pongo a qué es igual el voltaje, es decir, a intensidad por resistencia y por intensidad, ¿no? Porque eso es potencia, voltaje por intensidad. En este caso, esto es voltaje, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual esto? Intensidad por intensidad, me queda intensidad al cuadrado por resistencia. Y esta es la otra forma de escribir potencia. Cuando tengo voltaje y resistencia, pero no tengo corriente, entonces me queda voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y cuando tengo corriente y resistencia, me queda corriente al cuadrado por resistencia. Y cuando tengo voltaje y corrientes, voltaje por corriente. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Aquí hay un triángulo que siempre se utiliza, igual que en la ley de Ohm, ¿no es cierto? Este es potencia, voltaje, intensidad, ¿ya? Si yo digo, yo quiero saber, ¿no es cierto? Voy rayando, yo quiero saber a qué es igual potencia, me queda voltaje por intensidad, ¿ya? Si yo quiero saber a qué es igual potencia, voltaje por intensidad. Si yo quiero saber a qué es igual corriente, ¿no es cierto? En función de potencia es potencia sobre voltaje. Y si yo quiero saber a qué es igual voltaje, es potencia sobre corriente, intensidad de corriente. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? ¿Totalmente claro? Bien. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio bastante fácil, ¿no es cierto? Como el que está aquí. Entonces, yo tengo una fuente de voltaje y tengo una resistencia. Más, menos, voltaje, voy a decir que es 10 voltios. Y la resistencia es 5 ohmios. ¿Ya? Miren, en este caso, ¿qué es lo que tengo? En este caso tengo voltaje y tengo resistencia. Entonces yo ya podría decir, como tengo voltaje y resistencia, es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y esto es igual a 10 al cuadrado sobre resistencia.
Potencia es igual, ¿me ayudan por favor? $20 watts. ¿Qué watts? ¿No es cierto? Vamos a poner por aquí watts. Es vatios en español, ¿no es cierto? Pero lo que representa es la W mayúscula, ¿ya? Se representa con la W mayúscula. Entonces tengo 20 vatios. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Está fácil. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Tengo una fuente de 5 voltios. Tengo 10 ohmios y 5 ohmios. ¿Ya? Les pido que calculen, ¿no es cierto? Esta es resistencia 1. Esta es resistencia 2. Les pido que calculen la potencia 1 y la potencia 2. ¿Ya? Potencia 1 y potencia 2. Mucho ojo. Todavía no lo hagan ustedes. Pongan solo atención acá para que no se confundan. Pongan atención acá. Como nosotros ya sabemos, aquí aparece un concepto bastante importante. Como nosotros ya sabemos cuáles resistencias están en serie y cuáles resistencias están en paralelo, ¿no es cierto? Estas dos resistencias, ¿en qué están? ¿En serie o paralelo? En serie, ¿no es cierto? Las dos resistencias están en serie. Entonces, la forma en la que nosotros vamos a calcular esto, y pongan mucha atención por favor, es la siguiente. Vamos a sumar las dos resistencias, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar me queda 15 ohmios, ¿no es cierto? 15 ohmios más menos 5 voltios, ¿ya? 5 voltios. ¿Puedo calcular la potencia aquí? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la potencia en esta resistencia de 15 ohmios? Es voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿no es cierto? En este caso es voltaje al cuadrado, 5 al cuadrado, sobre resistencia que es 15. ¿Cuánto es potencia aquí? 1.667. 1.667 vatios. Muy bien, gracias. ¿Ya? Quiero que pongan mucha atención. ¿Qué más vamos a calcular aquí? Vamos a calcular intensidad de corriente. Por favor, me van a ayudar a calcular intensidad de corriente. ¿Ya? Intensidad de corriente es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. ¿A qué es igual voltaje? 5, resistencia 15. ¿Cuánto es intensidad de corriente? 0.333. 0,333 amperios. ¿Ya? Miren,
¿Qué es lo que hice? Simplifiqué este ejercicio. Pongan atención, por favor, no copien. Solo quiero que miren a la pantalla por un momento. Por favor, esto es bastante importante. ¿Y qué es lo que yo calculé? Calculé la intensidad de corriente. Esta intensidad que circula por aquí, ¿no es cierto? Esta intensidad está calculada. Es 0.3333 amperios, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo tengo resistencias en serie, mucho ojo, por favor. Cuando tengo resistencias en serie, la corriente permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que en un circuito en serie, como está aquí, la corriente, esa corriente I que acabo de calcular, es la misma corriente que circula por aquí, y es la misma corriente que circula por aquí, y es la misma corriente que circula por acá. Es la corriente I. 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 ¿Ya? Es la misma corriente. Es esta corriente de aquí. Y lo vamos a comprobar. Esta potencia, ¿no es cierto? Es la potencia que hay en esta resistencia. Y a esta potencia le voy a llamar potencia total. Potencia total, ¿no es cierto? Es la potencia en esta resistencia equivalente, que es 15 ohmios. Ahora, con ese valor de corriente I, ¿no es cierto? Yo voy a calcular la potencia en la potencia 1 y la potencia 2, ¿ya? Entonces, potencia 1 es igual, solo tengo corriente y tengo el valor de la resistencia. Entonces vengo acá, miren, corriente y resistencia es corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, potencia 1 es corriente al cuadrado por resistencia. ¿Cuánto es por resistencia 1? ¿Cuánto es corriente al cuadrado? Es 0, me ayudan por favor con la calculadora. Al cuadrado por resistencia 1, que es 10. ¿Cuánto le sale? 1.109 me sale. 1.109 vatios. ¿Ya? Vamos con potencia 2. Sería corriente al cuadrado, como están en serie, es la misma corriente al cuadrado por resistencia 2, que sería 0,333 al cuadrado por 5. ¿Cuánto le sale? 555. 0,555. ¿Así? Vatios. Entonces ya tengo potencia 1 y tengo potencia 2. ¿No es cierto? Potencia 1 y potencia 2. Ahora, bien, ahora sumemos potencia 1 más potencia 2. ¿Cuánto les da? 1.664. ¿A qué es igual? A potencia total. ¿Sí se dan cuenta? ¿A qué es igual? A potencia total. Entonces quiero que todos se den cuenta, por favor. Si sumo potencia 1 más potencia 2 es igual a potencia total. Es decir, la potencia que entrega la fuente es 1.667, ¿no es cierto? 1.667. Y esa potencia se reparte un poco en la potencia 1, en la resistencia 1, y otro poco en la resistencia 2, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Sí, todos se dan cuenta de eso. Otro dato que hay que tomar en cuenta. La resistencia R1, señor Reynoso, ¿es mayor o menor a la resistencia R2? Mayor.
Ya, y la potencia 1 es mayor o menor a la resistencia R2. Mayor mismo. Listo, entonces, ¿qué podemos concluir, Michael? Que la potencia uno es mayor que la potencia 2, o sea, que recibe más energía la primera que la segunda. ¿Por qué? Mientras mayor sea el valor de la resistencia, más potencia va a consumir, ¿no? Más potencia consume, exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a decir que mientras mayor sea la resistencia, mayor es el consumo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Necesitan que repita algo? ¿Está entendido? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio número 2. Mucho ojo. Miguel, una pregunta. Entonces, por eso dicen que la potencia eléctrica sirve para calcular la corriente que se va a necesitar dependiendo de cada consumidor que hay en un hogar o en una empresa. Claro, correctamente. Porque Mm. cuando ustedes compran una luminaria, ¿no es cierto? Que les dice, de hecho esto es muy común, ¿no? Ustedes van a la tienda, van a Ferrolight y dicen, deme un foco de 10 watts, ¿no es cierto? Hagamos este ejercicio. Deme un foco de 10 watts, ¿ya? Listo, les venden el foco de 10 watts. Y ustedes mismos preguntan y dicen, ¿y qué cable debo poner para este foco de 10 watts? Solo van a colocar un foco de 10 watts, ¿no es cierto? Solo un foco de 10 watts. Entonces, ¿qué cable deben poner? Y les dice, póngale un 14, un número 14. Ustedes se van contentos, ¿no es cierto? Pero lo que realmente ustedes deberían hacer es preguntarse cuánta corriente, ¿no es cierto?, consume, sabiendo que el voltaje es 110 voltios, porque es lo que llega a sus casas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánta corriente consume? Quiero saber corriente, ¿no es cierto, señor Proaño? Si quiero saber corriente, ayúdeme por favor con el cálculo. Si quiero saber corriente, entonces va a ser igual a potencia sobre voltaje, ¿no es cierto? Entonces calculemos, por favor. Quiero saber corriente, sabiendo que la potencia es 10 y el voltaje es 110. ¿Cuánto es la corriente? 0.090. 0,0, no, no es 0,90, ¿o sí? Sí, sí, sale 0,90. No, 0,90. potencia sobre voltaje, O ¿no? 0,91, bueno. Ya, bueno, Cero 0,91. 91 podría ser. Sí. Mira, 0,91 amperios, ¿ya? Y ese número 14, ¿no es cierto? Si ustedes van a averiguar, puede aguantar mucho más, creo que más de 10 amperios o más de 6, de 8 amperios, ¿no? Entonces, este número 14 es mucho, ¿no? Pero es así como se debería calcular, ¿no? La corriente que que se va a consumir, ¿ya? Más o menos por ahí, pero ya llegará el punto en hacer ese cálculo, ¿ya? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Este es el ejercicio número 1, no sé por qué puse 2. El ejercicio número 1. Y vamos a hacer el ejercicio número 2. Quiero que pongan mucha atención, por favor, con el ejercicio número 2. Voy a borrar esto porque necesito que esté limpia la pizarra para... Vamos con el ejercicio número 2. Miren, el ejercicio número 2 es muy similar al primero, pero quiero que el señor Bone Sí, listen. me diga cuál es la diferencia, pero aún no. Este es R1,
10 ohmios, R2, 5 ohmios, ¿no es cierto? Y esto vale, voy a poner aquí 5 voltios, la fuente. Ahora sí, señor Bone, ¿cuál es la diferencia entre el ejercicio 1 y el ejercicio 2? Que ya no están en serie, sino que ya están en paralelo. Muy bien, excelente, Bone, ¿no? Están en paralelo. Son los mismos elementos. Miren, una fuente de 5 voltios, una resistencia de 10 y una resistencia de 5, pero antes estaban conectadas en serie y ahora están conectadas en paralelo, ¿ya? En paralelo. Recuerden una cosa. En serie, la corriente se mantiene constante, es la misma corriente. Acuérdense, por favor. Ahora vamos en paralelo. Tengo en paralelo, el secreto del paralelo es que el voltaje se mantiene constante, ¿ya? El voltaje se mantiene constante. Entonces, miren, aquí, si yo mido con un multímetro, aquí vale 5 voltios, aquí también vale 5 voltios y aquí también vale 5 voltios. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje 1 es igual a 5 voltios y el voltaje 2 es igual a 5 voltios. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba acá en serie? La misma corriente que calculé, ¿no es cierto? Es la corriente que circula por P1, perdón, por R1 y es la misma corriente que circula por R2. Ahora, acá es el mismo voltaje. Entonces, como ya tengo esto, vamos a ver a qué es igual. Vamos con potencia 1, ¿no es cierto? Potencia 1, que es en la resistencia R1. Como solo tengo voltaje y tengo resistencia, ¿no es cierto? Vengo acá. Voltaje y resistencia dice voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, potencia 1 es voltaje al cuadrado sobre resistencia R1. Voltaje al cuadrado es 5 al cuadrado sobre R1 es 10. ¿Cuánto me da esto? 2.5. 2.5 watts. Voltaje, potencia 2 es voltaje, ¿no es cierto? Al cuadrado sobre resistencia R2. Voltaje es 5 al cuadrado sobre R2, que es 5 ohmios. ¿Cuánto da esto? 5. 5 Sí. watts. ¿Ya? Y esta sería potencia 1 y potencia 2. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta cómo se calcula la potencia en circuitos en paralelo y cómo se calcula la potencia en circuitos en serie, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces dice, el voltaje va a ser el mismo, entonces 5 para cada resistencia. A ver, perdón. A ver, hicimos algo mal, ¿no? Es Ah, no, tiempo hicimos... por R. O está bien, sí está bien. No, sí está bien. Perdón, sí está bien. No. Yo me equivoqué. Vi esto y pensé que estaba mal, está bien. Perdón, ¿qué decía? ¿Alguien me decía una pregunta? Que cada voltaje es igual para todas las resistencias. O sea, lo que pasa la corriente y es paralelo.
En paralelo sí. Ya en serie ya sería otra situación, digo. En paralelo, el voltaje se mantiene constante. En paralelo, por favor, grábense. Grábense esto, ¿ya? En paralelo, ¿no es cierto? Que también paralelo se representa así, ¿no es cierto? En paralelo, el voltaje se mantiene constante. ¿Ya? Constante. En paralelo el voltaje se mantiene constante. No cambia, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí más resistencias en paralelo, siempre conectadas en paralelo. Para que se conecten en paralelo no puede haber ninguna resistencia aquí, ¿no? Ahí no puede haber resistencia. Tiene que estar tal cual como está conectado aquí, ¿ya? Esto es en paralelo. Y en serie, mucho ojo, en serie, ¿no es cierto? Aquí grábense, por favor. En serie, la corriente se mantiene constante. ¿Ya? En serie la corriente se mantiene constante. ¿Listo? Eso es algo que tienen que tener siempre en cuenta. En paralelo es el voltaje y en serie la corriente. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien, vamos a hacer un cálculo más, ¿ya? Vamos a hacer un cálculo más. Y esto es lo siguiente. Vamos a calcular el voltaje 1, ¿ya? Vamos a calcular el voltaje 1 y vamos a calcular el voltaje 1 y el voltaje 2 de aquí. Vamos a calcular voltaje 1 y voltaje 2. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña división. Quiero que pongan mucha atención. Y vamos a calcular aquí voltaje 1 es igual ¿a qué? Ya tengo el valor de la corriente, ¿no es cierto? Que la corriente no cambia, es igual a corriente I por resistencia 1. Entonces, voltaje 1 es igual a corriente I, que es 0,333 por resistencia 1, que es 10. Entonces, voltaje 1 es igual ¿a qué? A 3,333 voltios, ¿cierto? Voltaje 1, ¿ya? Vamos a ver voltaje 2. Por favor, vamos a ver voltaje 2. ¿A qué es igual? ¿Ya? Voltaje 2, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual voltaje 2? A corriente por resistencia 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la corriente? 0,333 por resistencia 2, que es 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esto? 1, ¿cuánto sale? 665. 665, ¿así? Voltios, ¿ya? Sí, ¿verdad? Miren, mucho ojo. La corriente es constante, el voltaje no cambia, el voltaje cambia, perdón. La corriente es constante, el voltaje cambia. Pero cuando yo sumo voltaje 1 más voltaje 2, debe darme voltaje de la fuente en este circuito en serie, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si esto se cumple o no se cumple. 3,333 más 1,665, ¿cuánto es? Esto debe darme 5, ¿no? ¿Cuánto es? 4,998. Esto es 5. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? El voltaje, ¿no es cierto? El voltaje
la explicación es la siguiente, que el voltaje se divide una porción en la resistencia 1, otra porción en la resistencia 2, ¿no es cierto? Se divide el voltaje. Lo mismo pasa con la corriente, con la potencia, ¿no es cierto? Una parte de la potencia va a la resistencia 1, otra parte de la potencia va a la resistencia 2. Entonces, el voltaje y la potencia, ¿no es cierto?, se dividen. Pero al sumar la potencia 1 y la potencia 2, me debe dar la potencia total. Al sumar el voltaje 1 y el voltaje 2, debe darme el voltaje de la fuente. ¿Ya? Entonces, la corriente permanece constante, pero el voltaje se divide. La corriente permanece constante, pero el voltaje se divide. La potencia también se divide. ¿Listo? Vamos con el circuito en paralelo, donde el voltaje permanece constante, ¿no es cierto? El voltaje permanece constante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente aquí. Miren, mucho ojo, por favor. Vamos a sumar las dos resistencias en paralelo. Ayúdenme, por favor, sumando las dos resistencias en paralelo. Es decir, arriba multipliquen 10 por 5, 50, ¿no es cierto? Y dividan para 15. ¿Cuánto sale 50 dividido para 15? 3,333. Ya. R total, ¿no es cierto? R total es igual a 3,333 ohmios, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Listo, muy bien. Mucho ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a sacar la potencia total aquí. Potencia total. Potencia total es igual a ¿qué? Si solo tengo resistencia y tengo voltaje. Es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia total, ¿no es cierto? Entonces voltaje al cuadrado es 5 al cuadrado sobre resistencia total, que es 3,333. ¿Cuánto sale potencia total? 7.500. Bueno, 501. A ver, ¿cuánto? 7.501. 7,501 watts. ¿Ya? Sumen, por favor. O sumen potencia 1 más potencia 2. ¿Cuánto les da? La potencia 7.5. 7,5 les da esto, ¿no es cierto? Si se dan cuenta que potencia 1, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es que potencia 1 más potencia 2 es igual a potencia total. ¿Ya? Mucho ojo. Y vamos a calcular también aquí la corriente. Corriente I. ¿Ya? ¿A qué es igual la corriente? Según la ley de Ohm. Voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre resistencia, muy bien. Entonces es resistencia total sobre voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Voltaje de la fuente es 5 y resistencia es... ¿Cuánto es resistencia? 3. 3,333. 3.333. Ya, ¿cuánto da la corriente? 1,500 o 1,5. 1,5. Listo. ¿Así cerrado? Y sale 1,515,0015. Así sí está bien. 1,5, sí está bien. 1,5 amperios, ¿ya? Entonces, esta es la corriente que circula por aquí. Ahora, aquí va, ¿no? Aquí va lo otro que quiero enseñarles. Es lo siguiente, por favor. Jóvenes, mucha atención con lo que vamos a ver, porque esto es importante. En este nodo,
¿no es cierto? Esta corriente es la corriente I. En este nodo hay una corriente que viene por aquí, que va a ser la corriente I1, y hay una corriente que viene por aquí, que va a ser la corriente I2. I1 y 2, ¿no es cierto? Vamos a calcular la corriente I1. ¿A qué es igual la corriente I1? Ya tengo, miren, yo tengo cuánto vale es el voltaje y tengo resistencia. Entonces, corriente I1, ¿no es cierto? Es igual a voltaje 1, ¿no es cierto? Que es, ya sé que es 5 voltios sobre resistencia 1. ¿Cuánto es la corriente I1? Es 5 sobre 10. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale I1? 0.5. 0,5. I1 es 0,5. Vamos con la corriente I2. Es voltaje 2, ¿no es cierto? Perdón, voltaje 2, que ya sé que es 5 voltios, porque es el mismo voltaje, sobre resistencia 2, ¿no es cierto? Y esto es 5 sobre 5. Corriente I2 es igual a 1 amperio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren lo que se cumple, que corriente I1 más corriente I2 es igual a la corriente total I, ¿no es cierto? Y esto se cumple, miren, corriente I1, 0,5 más corriente I2, 1, es igual a 1.5, ¿no es cierto? 1.5 es igual a 1.5. ¿Ya? Una pregunta, Inge. Entonces, ahí lo que vemos es que entre mayor sea la resistencia, menor voltaje abarca. O sea, menor electricidad. Mayor, exactamente, mayor corriente. Ya vamos a, pero sí está bien, pero déjenme hacer la comparación, ¿ya? Antes de llegar a esa conclusión. Entonces, miren, yo quiero que ustedes vean, ¿no es cierto? Dos circuitos. Dos circuitos. Ahí están. Quiero que ustedes vean dos circuitos. En el primer circuito tengo un circuito en serie, ¿no es cierto? En un circuito en serie, la corriente se mantiene constante, el voltaje se divide. ¿Sí se dan cuenta? Por favor, completen esto es bastante importante, ¿no? Esto es muy importante. La corriente se mantiene en serie, la corriente se mantiene constante y voltaje se divide. Se divide. La corriente se mantiene constante y voltaje se divide, ¿ya? En un circuito en serie. Entonces, lo acabamos de demostrar, miren, la corriente se mantiene constante, el voltaje se divide, ¿no es cierto? La potencia se suma, ¿no? Si se dan cuenta que la potencia se suma, ¿ya? En circuito en serie la potencia se suma. Pero bueno, primero vamos con corriente y voltaje. En serie, la corriente se mantiene constante y el voltaje se divide. Vamos con un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, el voltaje se mantiene constante. ¿Y qué pasa con la corriente? Y la corriente se divide. ¿Ya? El voltaje se mantiene constante y la corriente se divide en un circuito en paralelo. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? Otra vez, circuito en serie, la corriente se mantiene constante y voltaje se divide. Circuito en serie, el voltaje se mantiene constante y la corriente se divide. ¿Ya? ¿Sí? Por favor, esas dos conclusiones es la que llegamos con estos dos circuitos, ¿ya? Circuito en serie, circuito en paralelo. ¿Listo? Antes de darles chance a preguntas, darles el tiempo para preguntas,
En un circuito en serie, la potencia se suma. ¿Sí se dan cuenta? Miren, potencia 1 más potencia 2, sumamos, me da potencia total, ¿ya? En un circuito en paralelo, la potencia se suma. Potencia 1 más potencia 2, sumo, me da potencia total, ¿ya? Es decir, no importa si es serie o no importa si es paralelo, la potencia siempre se suma, ¿ya? Esa es la otra conclusión. La potencia siempre se suma, ¿ya? Por favor, anoten por ahí, la potencia siempre se suma. En serie o paralelo, la potencia siempre se suma. Siempre se suma, ¿ya? En serie o en paralelo, la potencia siempre se suma. No hay distinción. ¿Listo? Ahora sí, señor Michael. Vamos primero aquí, ¿no? ¿Qué pasa si tengo en el circuito en serie la resistencia mayor? ¿Qué pasa? ¿Recibe? Mayor corriente. No, en serie. En serie. La corriente es la misma, no recibe mayor ni menor. Si la resistencia es mayor, recibe mayor. Eh, ¿cómo fue la pregunta, perdón, ingeniero? Ya. Aquí, en circuito, aquí, veamos, ahí está. Circuito en serie. Mayor resistencia, mayor voltaje. Mayor ¿Cierto? voltaje, sí. Miren, resistencia de 10, voltaje mayor. Resistencia de 5, voltaje menor, ¿no? Entonces, mayor resistencia, mayor voltaje. ¿Ya? En circuito en serie. Esa es la conclusión que usted estaba llegando, ¿no? Vamos con circuito en paralelo, usted mismo. Mayor resistencia, El voltaje era menor. no, voltaje se mantiene. Acá en cambio es corriente. Mayor resistencia, menor corriente. Mayor resistencia, corriente. menor resistencia, mayor corriente. ¿Ya? El contrario. O sea, quiere decir que en los paralelos siempre va a haber menor corriente que en la serie. No, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver la corriente en paralelo ni la corriente en serie. Significa que en paralelo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver que mayor corriente, menor corriente, no, porque la corriente depende de la fuente. Entonces, si yo tengo una fuente potente, la corriente va a depender totalmente de la fuente. ¿De qué depende? Depende de que si yo tengo mayor resistencia cuando tengo en paralelo, voy a tener menor corriente. Y si tengo menor resistencia, voy a tener mayor corriente. ¿Ya? Esto es en paralelo. Bien, a ver, solamente para concluir ya este tema, ¿no es cierto? Tienen que aprenderse estos postulados, ¿ya? Esto que acabamos de demostrar. En serie la corriente se mantiene constante y el voltaje se divide. En paralelo el voltaje se mantiene constante y la corriente se divide. Y sea en serie o en paralelo, la potencia, perdón, siempre se suma, ¿ya? Por favor, esos dos postulados. Ya, bien, entonces de una vez aquí veamos el concepto de energía eléctrica, ¿no? De energía eléctrica, que es un concepto que va que va en continuidad con potencia eléctrica, ¿no? Porque miren, si ustedes revisan cómo nosotros definimos potencia eléctrica, que dice es cantidad de energía eléctrica por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, cuánta energía eléctrica nosotros entregamos, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado. El concepto inverso es para energía, es decir, cuánta potencia se consume en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, vamos a definir desde ese punto de vista
o partiendo desde ese mismo concepto, vamos a definir energía eléctrica, ¿no es cierto? Como E, la fórmula, que es potencia por tiempo, ¿ya? Potencia por tiempo. Y la unidad, ¿no es cierto? Se define en vatios tiempo, que puede ser vatios segundo, o vatios minuto, vatios hora, ¿no? ¿Ya? Usualmente, ¿no es cierto? Usualmente, aquí en unidad de tiempo nosotros vamos a tener la siguiente forma, vamos a tener o vamos a escuchar kilovatios hora, kilovatios hora, ¿ya? Entonces, para nosotros poder calcular el tiempo, perdón, la energía, nosotros necesitamos cuánto es el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, ya sabemos la potencia que consume esta resistencia. Si nosotros queremos calcular la energía, nosotros tenemos que decir, bueno, si el tiempo que consume es por 3 horas, ¿no es cierto? Por 3 horas, ¿ya? Entonces, si el tiempo es 3 horas, es muy fácil calcular la energía, porque energía es igual, si yo voy a calcular solo de potencias totales, ¿no? Es igual a potencia, ¿no es cierto? Por tiempo. Entonces, potencia, la potencia total es 7,5 por 3 horas. ¿Cuánto es 7,5 por 3? Serían 15, serían 22,5, ¿no? 22,5 vatios hora, ¿ya? Y esa sería la energía. Es decir, la energía ya demanda un tiempo. Si decimos que potencia, ¿no es cierto?, es la cantidad de energía por unidad de tiempo, entonces la energía, en cambio, es la potencia que consume un elemento en un tiempo determinado. Lo mismo acá, ¿no? Si decimos que el tiempo, yo puedo aquí poner cualquier tiempo, es 5 horas, ¿no es cierto? Entonces, la energía, solo voy a calcular de las potencias totales, ¿no? La energía es igual a potencia total por el tiempo. Y esto es igual, potencia total 1,667 por unidad de tiempo, que sería 5 horas, ¿no? ¿Cuánto es esto por 5? 8,335. ¿Perdón? 8,335. 8,335. ¿Qué? Vatios hora, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es como calculamos la energía. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?